Estamos en Diminets Peromeneste junto con la doctora Florinela Stojanovic. Buenos días, doctor. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros hoy. Buenos días a todos, que tenga un día maravilloso. Lo iniciamos hoy con la medicina holística. Doctor, usted es un médico de medicina holística y practica un tipo diferente de medicina. ¿Cuáles son los resultados que tienes en estos más de 16 años, verdad? Nos lo dijiste. 16 años de medicina holística y el resto de medicina clásica. He estado practicando la medicina durante mucho tiempo, desde que tenía 25 años, desde que me gradué de la Escuela de Medicina en Craiova, Rumania. Y quiero decirles que estoy muy contenta porque día a día el número de pacientes y curaciones ha aumentado tanto que también me asombra los espectaculares resultados de este tipo diferente de medicina, que parece ser la medicina del futuro y parece que también es la medicina que debe ser. Es decir, es lo tradicional, lo viejo, que viene de atrás y pasa por el presente hasta el futuro. Entiendo, señora doctora. Hoy nos presenta usted un caso de diagnóstico y curación de infecciones sin antibióticos. ¿Cómo es esto posible? Es posible. El paciente llegó con un aumento de leucocitos y ningún médico en la medicina clásica pudo detectar de dónde provenía la infección. Así que descubrió que tenía una infección en su cuerpo, pero no sabía dónde estaba. Y ella hizo todo tipo de análisis e hizo todo tipo de investigaciones complejas y después de unos meses se dio cuenta de que tenía que encontrar otros métodos y terminó en nuestra oficina. Buenos días. Señora Mariana lo es y ahora tenemos el segundo video de usted para que lo sepa. Lo presentaremos en el webinar de esta noche porque tenemos cada vez mejores resultados. Mira los resultados que tenemos. Básicamente, logramos de un día para otro. Así que el 26, para poner aquí a ver a los pacientes, el 26 tenemos todos estos meridianos amarillos, el pericardio, el riñón, 2 veces el vaso del páncreas, el meridiano triple más cálido, el meridiano del vaso del páncreas y el corazón una vez más. Y desaparecieron todos a la vez. Se volvió azul, el azul y el verde eran buenos. Pronto habrá mucho verde aquí, porque está claro que ya estamos pasando del azul al verde, pero es un resultado espectacular. Y les estaba diciendo hoy que en realidad están ocurriendo algunos saltos cuánticos en este momento, y es por eso que mis sanaciones se han mejorado. Los pacientes también se desarrollan y piensan que reciben la curación más rápido. ¿Y cómo lo ves tú? Porque eliminé algunas infecciones renales, ahí es donde me fui. Puedes ver que también estoy contento con lo que veo allí en la pantalla. Sí, pero ¿cómo te sientes? Pero me siento muy bien. Por ejemplo, después de la primera sesión contigo, no bebí más de 1 litro de agua al día. Después de la primera sesión contigo pude alcanzar de 2 a 2,5 litros. Y ahora he llegado a 3 litros por día, lo cual para mí es fantástico. Su riñón estaba bloqueado y ya no enviaba señales de sed, ¿entiendes? Y ahora se ha curado y te permite beber. ¿Tienes algo más? Sí, me dolía el estómago, me dolía el hígado o esa bilis, todo ahí. Ya no me duele nada. Así que básicamente ahora has vuelto a la normalidad. Me siento más ligera, más liberada, más... Tenemos un ratito para que nos salga el color verde, luego interrumpiremos 2 semanas, nos harás los análisis de leucocitos y nos darás los resultados y ya veremos cómo queda. Un beso. Gracias. Se trataba de una infección renal en los riñones y la vejiga muy bloqueado que no apareció en el análisis porque el sistema inmunológico no podía eliminarlo, no tenía nada para eliminarlo, no tenía la energía necesaria y en el momento en que ya está mucho mejor, entonces en primer lugar todos los síntomas desaparecieron, las infecciones comenzaron a desaparecer, estamos exactamente en este momento, estamos hacia la curación al 100%. Estamos muy contentos, doctor, ya que está tratando de forma natural, sin antibióticos. ¿Cuántos años lleva haciéndolo? De esto 16 años. Desde hace 10 años trato de forma natural exclusivamente, es decir, solo energéticamente, porque en los primeros 6 años también trataba energéticamente y también trataba con plantas. Sigue siendo natural, pero lo traté con hierbas. Utilicé unas gotas extraordinariamente buenas, llamémosla acupuntura líquida, e hice una especie de acupuntura a base de hierbas. Pero debido a que las cosas evolucionaron de tal manera que la vibración de la tierra cambió, ya no podía confiar en la vibración y luego trabajamos con la vibración del cuerpo humano que se fija en unos dispositivos médicos de origen alemán de la empresa Rayonex, muy reconocida en todo el mundo, que en este momento tiene dispositivos médicos incluso en África. Quiero decirles que se tratan con ellos. Doctor, ¿por qué eligió este método de trabajar de forma natural, de eliminar los antibióticos porque sigue siendo un método más lento? Así que en primer lugar, aparte de que los antibióticos ya no cuestan, pero eso es poca cosa, la cuestión es que es un método 100% natural. Ustedes saben que los antibióticos son sintéticos y afectan, tienen efectos secundarios en el hígado y el riñón y otros órganos, pero especialmente estos dos.
Pero el tratamiento energético que propuse e implementé y con el que te he estado trabajando durante tantos años es un tratamiento que no tiene ningún efecto nocivo, no tiene efectos secundarios, no tiene reacción. Quiero decir que es algo tan especial en primer lugar y luego por los resultados. Quiero decir, te daré un ejemplo con el Helicobacter pylori. Necesitas un tratamiento de 10 días con antibióticos y por lo general, ¿cómo puedo decirte? Curas el estómago de Helicobacter y haces que el hígado se enferme. Así es como tiene efectos secundarios. Y quiero decirte que logramos hacer esto en 2 sesiones como máximo. También se puede hacer en una sola sesión, depende del paciente, pero en 2 sesiones un Helicobacter desaparece y no solo desaparece, desaparece hasta las profundidades, porque quiero decirte que el Helicobacter pylori, no sé si lo sabes, es una bacteria que se reactiva permanentemente si bajas al nivel de su vibración. Y entonces, ¿qué hacemos? 2 cosas. Una vez que lo negamos y 2, mano a mano, trabajamos con el paciente para que tome conciencia de que sus pensamientos le llevan periódicamente al Helicobacter y reactivan el Helicobacter gástrico a nivel del intestino delgado y luego trabajamos en la causa. Por ejemplo, podría ser perfeccionista o perfeccionista. Un perfeccionista siempre se preocupa mucho y se enfada y se preocupa mucho y se rompe las manos de que no es exactamente como quiere y es ambicioso y por eso el Helicobacter pylori aparece muy a menudo en estas personas. También entendí, doctor, cuáles fueron los resultados de este abordaje en el caso del paciente que nos presentó hoy. Entonces la paciente, en primer lugar, que disminuyó su recuento de leucocitos, es decir, a lo que vino a detectar la infección y a llegar con la fórmula de leucocitos al momento correcto de lo que sucedió. De 2 en 2 comprendió que era capaz de resolver una infección de forma natural y de 3 en 3 realmente entendió de dónde venía su enfermedad. La enfermedad provenía del perfeccionismo, porque quería salir, trabajas muy bien y entonces apareció esta obstrucción en los riñones. Los riñones estaban con miedo y el helicobacter con ansiedad, por cierto, con preocupación. Entonces, estas 2 cosas son características de los perfeccionistas. Por eso también contraen infecciones con helicobacterias y también contraen infecciones renales, como fue el caso de la señora. Y quiero decirles que se han dado varios saltos, se ha curado, pero también ha entendido cómo tiene que trabajar a partir de ahora mental y emocionalmente, cómo cambiar su forma de ser y su personalidad, armonizarla para que no se enferme más. Y consultar ahora en 3 clínicas, la de Bucarest, la de Madrid y la de Marbella, y curar a un montón de pacientes. ¿Cuál es la situación aquí en Madrid, doctor? La situación es muy buena. Hablando del número de consultas, esta mañana he hecho un cálculo. Pronto, con mi extensión desde el primer piso, consultaré a alrededor de 1,800 personas en Bucarest por mes, 1,800 personas. Sí, y eso significa que junto con las otras clínicas, creo que llegaré a 2,500 pacientes por mes, lo cual es extraordinario porque podemos elevar las vibraciones. Quiero decirles que en Bucarest, aunque nos estamos expandiendo, estamos casi listos con la disposición del primer piso. Ya hemos pedido los dispositivos. Finalmente llegaremos a 25 dispositivos en Bucarest, en Rayocomp. Y en Madrid tenemos un resultado porque era el primer sábado, aparte de los 2 fines de semana que trabajamos. Trabajé el sábado y el domingo, te quiero contar, así que ya trabajé el tercer fin de semana en Madrid con pacientes que venían de fuera, quiero decirte, desde Londres también vinieron con pacientes de Rumanía. Y quiero deciros que en Marbella este año también va a ser muy de Marbella, porque en Marbella, una vez que contratamos personal y de 2 en 2, cada vez más pacientes rumanos de España empezaron a venir directamente a Marbella. Entiendo. Doctor, la medicina holística ha aumentado su número de pacientes. Usted nos ha dicho esto y se puede ver en general y en curas al mismo tiempo. ¿Cuál fue el factor determinante para lograr estos resultados? Pacientes. Así que he sido igual durante 16 años. Sigo diciendo medicina holística. Hay 6,000 programas en YouTube con mis inicios y exactamente los primeros pasos en la medicina holística, pero quiero decirte que yo era el mismo, pero los pacientes evolucionaron. En otras palabras, el éxito de la medicina holística tiene que ver con la evolución de nuestros pacientes que han comenzado a comprender este método y han comenzado a leer y mirar estas horas de educación para nuestros pacientes en todas partes y también el seminario web
y Radio Romanul y YouTube, todo, absolutamente todo contribuyó. Absolutamente. ¿Y cómo puede un paciente médico estar preparado para la consulta, especialmente cuando viene por primera vez? Sí, efectivamente, es un poco torpe la primera vez porque somos un poco diferentes en el sentido de que el paciente está acostumbrado a que le pregunten primero a qué ha venido. Pregunto esto con menos frecuencia, de hecho, cuando siento que tengo que preguntarle al paciente, pero por lo general no le pregunto mucho, excepto para comprobar de alguna manera en las primeras veces que el paciente necesita esto para comprobar los resultados. Por ejemplo, como era esta paciente nuestra, después de 2 sesiones ya se sentía bien y es muy importante que se sienta bien. También tengo un paciente con quistes renales y hepáticos que consulté antes de salir en vivo con ustedes. Y quiero decirles que lo primero que vino a ver, no medimos los quistes para ver, tiene 2, 3 sesiones, pero quiero decirles que ya se siente bien. Tenía dolor de riñón, ya no lo tiene y duerme porque tenía insomnio. Y luego, en primer lugar, el paciente está contento por estos resultados. Entonces, primero, el paciente tiene que venir y estar dispuesto a hacer otra cosa que sea un poco flexible, que esté relajado con el tema y que nos haga saber que la primera y la segunda vez no saben cómo es Rayocomp. Para leer un poco sobre el electrosomatógrafo, sobre el doctor Stoyanovich, sobre la medicina holística, tienes que investigar un poco. Eso sería lo primero. Entiendo. ¿Y cuál debe ser la actitud de un paciente hacia la curación una vez que se ha iniciado el tratamiento con usted? ¿Qué tienen que hacer concretamente? Confiar, porque al ser un método nuevo para él, es normal que tenga reservas y porque no sabe tanto de medicina holística y no logra leer todo y escuchar los 70 o 80 webinars que ya tenemos sobre medicina holística. Y luego qué hacer es ir así, un poco a ciegas al principio hasta que entienda. Y luego después de 2 a 3 sesiones, eso solo necesita 2 sesiones. Después de 2 a 3 sesiones ya lo entiende. Verá curaciones milagrosas y aumentará su confianza. Verá resultados personales, verán comparaciones, porque siempre hacemos comparaciones entre el estado presente y el estado pasado y vemos resultados exactos. Aprenderá un poco sobre los meridianos de acupuntura y entenderá ciertas cosas y lentamente, lentamente en la práctica debe ser flexible, abierto y tener el coraje y la confianza para sanar. Y cuando sea necesario, ¿cómo ayuda a los pacientes a ser conscientes y comprender completamente el proceso de curación? Depender. Si están al principio y tienen una vibración muy baja y solo vienen a resolver algunos problemas, pero no han entendido a dónde han llegado, es decir, en un centro de medicina espiritual, entonces no podemos ayudarles mucho al principio, solo podemos hablarles en su idioma, es decir, les curamos el hígado, los riñones y los órganos. Este es el lenguaje clásico de la medicina clásica. Luego, a medida que elevamos su vibración, entonces empezamos a hablar. Aprenden nuestro chino, que hacemos medicina china, aprenden nuestro chino y empiezan a entender lo que realmente está sucediendo y que en realidad están en un programa de evolución espiritual y luego que realmente tienen que hacer algunos cambios personales, no solo para sanar, pero para permanecer sanos por el resto de sus vidas. Debido a esto, la mayoría de los médicos de la medicina clásica no explican sobre este problema. Y este problema, ¿cuál podría ser? Podría ser que seas una persona muy temerosa y no se te permita porque eres una expresión divina en la tierra. De ahí el miedo. Podrías estar ansioso y no está permitido. No tiene sentido preocuparse porque hay que confiar. También podría ser una persona muy temerosa o eres una persona que cae en la desesperación con mucha facilidad. Y luego tenemos tanto a las personas bajas como a las personas que son ellas mismas, por lo que tenemos que mantener nuestro optimismo en cualquier situación. Y también podrías, por ejemplo, ser una persona muy nerviosa y descubrirás que no se te permite estar tan enojado porque creces el nivel de estrés, entras en un estado de enfermedad. El estrés en general no es bueno, hay que armonizarlo, hay que regularlo, hay que adaptarse para ser fluido a él. Eso es todo. Entiendo. ¿Y es posible que la curación dependa del proceso de toma de conciencia del paciente? Sí, en otras palabras, tenemos 2 categorías de pacientes, algunos de los cuales curamos alrededor del 80 a 90%, que nos dejan sin entender lo que está pasando, pero están mejorados en un 80 a 90%.
casi curados, y el resto que ya han entendido de qué se trata, y los primeros vuelven en un año, 2 a 3 a 10 con el mismo problema o similar, y los demás que triunfan con ellos gracias a las vibraciones y gracias a su receptividad para crecer y entender cuáles son los problemas. Entonces empiezan a trabajar y empiezan a no hacer lo mismo, es decir, a dejar de ser extremadamente perfeccionistas, extremadamente dominantes, extremadamente temerosos. Aprenden palancas, van a clases, no se desarrollan, y tenemos los cursos, ofrecemos palancas para desarrollar cómo dejar de hacer esto. Se transforma y luego la curación es 100% definitiva. ¿Cuál es el propósito de la enfermedad, doctor? Siempre decimos que no es nada casual, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de sanar después? Es decir, después de ser consciente del propósito de la enfermedad, ¿puede uno también tomar conciencia del propósito de la curación? Sí, la enfermedad es una oportunidad mal entendida. Viene a nosotros como una herramienta para nuestro desarrollo y transformación espiritual, para prepararnos para los cargos que se avecinan. Pero ahora lo tomamos negativamente. Nosotros, en primer lugar, nos enfadamos mucho cuando nos enfermamos. Nos parece que es algo personal, que Dios tiene algo con nosotros. También nos peleamos con la divinidad, nos peleamos con la familia, peleamos en el trabajo, porque es muy difícil pasar por la enfermedad, y especialmente si obtienes un diagnóstico muy malo con una enfermedad muy difícil, digamos cáncer, o un diagnóstico de enfermedad autoinmune. Por supuesto que de alguna manera estás patas arriba. Pero también he visto a personas que toman la enfermedad de una manera beneficiosa, que entienden que tienen un problema, que vienen aquí para curarse y que absorben todo y quieren todo. Y tuve el caso de una paciente que regresó, la señora Juliana, que vino de Piatra Neamt con una formación tumoral. Y quiero contarles que la señora, con la formación de un tumor de 4 centímetros y algo en el seno izquierdo, le extirparon. Solo siguió un tratamiento hormonal, que sin quimioterapia. Vino a nosotros por 2 series, ahora es la tercera serie, y el oncólogo ya la felicitó. Le dijo que un índice que midió ahí había salido en regresión 1,5 centímetros. Más eso, le habían hecho una tomografía computarizada, que también está bastante radiante, cada 6 meses, y si no salía bien, iba a recibir quimioterapia. Ahora le dijeron que después de un año, que va tan bien que no hay necesidad de hacer una tomografía computarizada, y que probablemente no recibirá quimioterapia en absoluto, porque ya no es el caso. Y donde se necesita, doctor, ¿cómo ayúdame a los pacientes a crear conciencia tanto de la cura como de la enfermedad en primer lugar? Les ayudamos a dar el salto. Hablando de eso, la salud, porque me preguntaste sobre la enfermedad y la salud es un salto espiritual. Entonces, cuando has estado enfermo y vuelves a la parte de la salud, no se hace a menos que hayas transformado algo. Tú personalmente hiciste un cambio. En otras palabras, sanar significa un cambio profundo en ti, una verdadera sanación. Y las mejoras son solo la restauración temporal de tu salud hasta que entiendas de nuevo que necesitas cambiar. En otras palabras, el universo de Dios no nos deja así. Él nos ayuda a transformar, a cambiar. Y quiero decirles que en general lo más importante es evolucionar en la tierra, porque ese es el propósito de nuestras encarnaciones. Muchas gracias, gracias en nombre de los pacientes que gracias a ustedes han podido escuchar sobre la medicina holística y tener la oportunidad de curarse. Y a ustedes, la señora Irina y el señor Doru Susiu y el señor Adrian. Gracias, te conozco, y por supuesto al que coordina Radio Romanul, pero quiero agradecerte mucho por tender una mano a la gente para sanar. Tenemos muchas ganas de que sea así, doctor. De todos modos, le recordamos a los oyentes de Radio Romanul que hay un número de teléfono para citas 663-421-152. Y pueden intentarlo, tal vez todavía puedan lograr encontrar una cita. Si no es así, recordemos que en realidad tenemos una clínica permanente en Madrid que funciona de 9 a 20 horas en 2 turnos con 2 terapeutas, y también tratamos de consultar todos los sábados por ahora, luego 2 fines de semana y luego todos los fines de semana, es decir, los sábados y domingos, los 4 sábados del mes. Es decir, nos estamos expandiendo. Cuando tienes emergencias y cuando tienes situaciones de crisis, nos pueden llamar para que te echen una mano. Muchas gracias, señora. Doctor, le deseamos un muy buen día y nos vemos de nuevo. Gracias también.